Muy buenas gotamitas, hoy estoy aquí para hablaros de los crossovers de Batman con personajes de otras editoriales. Pero antes de empezar, por favor os recuerdo que como siempre le deis al me gusta, que es gratis y me ayuda un montón. Y por supuesto que si no estáis suscritos, os suscribáis. Ahora voy a hablaros no solo de cruces de Batman con otros superhéroes, sino con personajes que incluso resultarán extraños. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Por supuesto, Batman se ha cruzado con personajes de Marvel, y uno de ellos fue el Capitán América. Siendo dos héroes con un gran sentido de la justicia y con unos sidekicks adolescentes en su época, ya sabéis, en la Edad de Plata, un cruce entre ellos no parecía ninguna locura. Así que con guión y dibujo de John Byrne, el cómic Batman Capitán América fue publicado conjuntamente tanto por DC como por Marvel. Este cómic buscaba ser un homenaje a los días de la Edad de Oro de ambos personajes, y nos contaban cómo el Capitán América y su compañero Bucky Barnes llevaban a cabo una misión secreta en la que se encontraban con Batman y Robin. Al descubrir que estaban investigando lo mismo, los cuatro deciden juntarse para derrotar al Joker y a Cráneo Rojo, quienes estaban aliados para hacerles la vida imposible a los héroes, claro. Como anécdota a destacar, aquí se nos hace ver que Cráneo Rojo es peor que el Joker porque es un nazi y el Joker, sin embargo, es tan solo un criminal americano. Uno de esos crossovers de los que os hablaba al principio, que no es con un superhéroe, fue aquella vez en la que Batman luchó contra Depredador. En Batman contra Depredador, creado por Dave Gibbons y Adam y Andy Kubert, además del legendario Dennis O'Neil, este cómic fue publicado por DC y Dark Horse Comics, quienes tenían la licencia de Predator. Investigando una serie de asesinatos en Gotham, Batman se da cuenta de que no está siguiendo a un asesino en serie de los que siempre se enfrenta en Gotham, sino más bien a un asesino especializado con unas tácticas militares espantosas. Batman contra Depredador no fue solo un gran éxito para Batman, sino que aumentó considerablemente la popularidad de Depredador como franquicia de cómics. Y además es un cómic muy recomendable. Otro de los cruces de Batman con un personaje de Marvel fue con quizá el personaje que más se le parece, aunque aquí podríamos discutir con el Caballero Luna, pero en cualquier caso el Batman Daredevil nos dejó muy claro las similitudes entre estos dos personajes. Ambos son héroes callejeros que utilizan sus habilidades de lucha en situaciones a menudo muy oscuras. Este parecido se mostraba constantemente en el cómic Batman Daredevil Reyes de Nueva York, un cómic de Alan Grant, Eduardo Barreto y Matt Hollingsworth. En el cómic, Batman y Daredevil se unen para enfrentarse a Ra's al Ghul y a Kingpin. El Caballero Oscuro y el Defensor de la Cocina del Infierno formaron un dúo perfecto, creando un crossover muy emocionante y que mucha gente disfrutó en la época. Mucho más distópico fue el cómic en el que se cruzaba con el Juez Dredd, un antihéroe que patrulla las calles plagadas de criminales de Mega City 1. Aunque Dredd y Batman tienen filosofías completamente diferentes con respecto a la búsqueda de justicia, los dos se cruzaron en Batman, Juez Dredd, El Juicio de Gotham, un cómic de Alan Grant, John Wagner y Simon Bisley. En el cómic, la némesis de Dredd, el Juez Death, se dirige a Gotham y desencadena una cadena de eventos caóticos que obliga a los dos héroes a trabajar juntos. El cómic fue un gran éxito entre la crítica y los fanáticos, y por eso ha tenido numerosas secuelas. Volvemos a un cruce con un personaje de Marvel, uno de los mejores, que Batman se cruzó con El Castigador. Este cómic, reconocido como uno de los mejores crossovers de Marvel y DC de todos los tiempos, es Punisher y Batman Deadly Nights,
que aborda ese debate de quién ganaría una pelea entre estos dos héroes, si es que a Frank Castle puede considerársele como tal. Este primer crossover entre ellos fue creado por Chuck Dixon, John Romita Jr. y Klaus Janson. En el cómic, Punisher se encuentra en un tiroteo en Gotham que termina con una explosión. Al darse cuenta de dicha explosión, Batman llega a la escena y encuentra al castigador interrogando violentamente a un criminal. Batman quiere saber por qué el castigador está en Gotham y terminará enfrentándose a la némesis del castigador, Jigsaw. En uno de los crossovers que quizá han tenido más éxito entre Batman y personajes de otras editoriales, tenemos a Batman Grendel. Grendel, personaje creado por Matt Wagner, es un asesino que se convirtió en el Kingpin del inframundo criminal de la ciudad de Nueva York. Grendel es un asesino despiadado con historias muy negras y que es un excelente personaje al que Batman se puede enfrentar. El cómic Batman Grendel, que constaba de 2 números, nos contaba cómo Grendel llega a Gotham para probar las habilidades de Batman como luchador contra el crimen. Le empuja hasta sus límites y Grendel aprende que Batman es demasiado peligroso para tenerlo como enemigo. El cómic tuvo un éxito considerable entre los fanáticos, lo que resultó en la publicación de una secuela que no tuvo tanto éxito, y creedme, no merece tanto la pena. Pero la primera sí, La primera sí, apuntárosla. Un crossover más extraño fue el de Batman con Hellboy, uno de los más ambiciosos de todos los tiempos. Se trata de Batman, Hellboy, Starman, una serie de 2 números de James Robinson, Mike Mignola y Matt Hollingsworth. Publicado por DC y Dark Horse, el cómic sigue a Batman y Hellboy mientras se unen para rescatar a Starman, uno de los miembros de la Sociedad de la Justicia. Tras intentar rescatarle, Batman se ve obligado a volver a Gotham, lo que nos llevó a la presentación del hijo de Starman, Jack Knight. Desde el lanzamiento de este cómic en el año 99, los fans han rogado por tener otro crossover entre Batman y Hellboy, pero de momento no hemos vuelto a tener otro. Pero el que a priori sin duda parecería el más extraño de todos es el Batman Elmer Fudd. Ya sabéis, ese personaje de los Looney Tunes. Pero a decir verdad, es uno de los crossovers más interesantes. Y es que está escrito ni más ni menos que por Tom King. De hecho, lo que hace este cómic es reinterpretar a los personajes de los Looney Tunes como habitantes de Gotham. Y siendo un cómic muy breve, os recomiendo no perdéroslo. Otro crossover que sí que se ha repetido hasta en 3 ocasiones por el momento es el Batman Spawn. Spawn es uno de los personajes de cómic más populares de los 90. Como resultado, Image y DC colaboraron para publicar Spawn Batman, un cómic de Frank Miller y Todd McFarlane. Vaya equipo, ¿no creéis? Bueno, por desgracia, la historia no fue tan buena. En ella, Batman llega a la ciudad de Nueva York de Spawn y rápidamente terminan peleándose. Al darse cuenta de que están cazando al mismo villano, Batman y Spawn se vuelven aliados reacios mientras buscan al villano que está secuestrando a personas sin hogar, es decir, vagabundos. La historia fue un gran éxito de ventas, lo que llevó a las 2 secuelas posteriores. La más reciente apenas tiene unos meses. El que probablemente sea mi crossover favorito de Batman, porque lo leí hace muchísimos años y por desgracia ya no lo tengo, es el Batman Spider-Man. 2 de mis héroes de cómic favoritos, sin ninguna duda. Lanzado tanto por Marvel como por DC, Spider-Man y Batman es un cómic de J.M. DeMatteis, Mark Bagley, Scott Hanna y Mark Farmer. Spider-Man y Batman se unieron para enfrentarse ni más ni menos que al Joker y a Carnage o Matanza, como lo llamamos en España, Cletus Cassidy. Recuerdo perfectamente el momento en el que nos muestran cómo al Joker le han implantado un microchip en el cerebro para que deje de ser el Joker, y cómo Cletus Cassidy, siendo un gran admirador de su trabajo, decide quitárselo para poder cometer asesinatos juntos. Este cómic hace una gran representación de todos los personajes.
y nos muestra cómo las diferencias de los dos héroes complican su trabajo en equipo, pero como también sus muchas similitudes terminan por superar las diferencias. Otro crossover con un personaje de DC fue por supuesto el de Batman con el Increíble Hulk, un cómic de Len Wein, Dick Giordano y José Luis García López. Fue publicado a finales de los 70. El Joker se las ingeniaba para manipular a Bruce Banner para que se convirtiese en Hulk y luchase contra el Caballero Oscuro. Es un cómic muy colorido y muy de la época. Otro curioso personaje con el que Batman ha cruzado su camino es con Tarzán, en el cómic Batman Tarzán, Las garras de Catwoman, de 1999. Este es un buen cómic, creado por Ron Marz e Igor Cordeley. En este cómic, Catwoman convenció a los dos héroes de acompañarla a África, donde se desarrolla la aventura. Este Otros Mundos nos reimaginaba a Harvey Dent como un arqueólogo que planea obligar a la princesa Catwoman a llevarlos a él y a sus hombres hasta la ciudad secreta que quiere saquear. Una historia curiosa entre dos personajes que uno no acostumbra a ver juntos. Antes de acabar, quisiera mencionar que la mayoría de los crossovers de Batman con otros personajes, sobre todo los de Marvel, suelen ser una dupla. Es decir, por ejemplo, está el Batman Daredevil, del que os he hablado, pero también está el Daredevil Batman. En este, por ejemplo, se enfrentaban a Dos Caras y Mr. Hyde. De momento os he mencionado los que más me gustaban, pero de la misma manera está también el Batman Spider-Man, que no es el Spider-Man Batman del que os hablé antes. En este se enfrentaban a Kingpin y Ra's al Ghul. No quería mencionarlos todos, sino los que me parecían más curiosos. Voy a mencionar un crossover más. Un crossover con unos personajes con los que Batman se ha cruzado ya varias veces. ¿Quiénes son? Pues por supuesto, las Tortugas Ninja, o The Teenage Mutant Ninja Turtles. Estos personajes, que han tenido un desarrollo increíble a lo largo de los años, fueron creados como una parodia de los superhéroes de los cómics de la época. El enorme éxito que tuvieron estos personajes los llevó a cruzarse con Batman. Quizá el más conocido es el Batman Tortugas Ninja, que tiene 6 números y que fue escrito por James Tynion IV, Freddie E. Williams y Jeremy Colwell. En este cómic, las Tortugas Ninja son enviadas a través de una grieta interdimensional hasta Gotham City. Y este crossover tuvo tanto éxito que dio lugar a 2 cómics, a 2 secuelas y una película animada. Así que, si no lo habéis visto, ya sabéis que tenéis una tarea pendiente. Ha habido más crossovers de los que no os he hablado aquí, como por ejemplo el Batman Fortnite, que sinceramente no he leído, o el Batman Feroz, en el que Batman se cruza con el personaje de Fábulas, ya sabéis, los cómics de Vértigo, de El Lobo Feroz, Bixby. No podía ni tampoco era mi intención mencionarlos todos. Pero eso sí, si estabas esperando que hablase sobre Dark Claw, no es exactamente un crossover, sino que es más bien una amalgama, y me estás entendiendo bien seguro, entre Lobezno y Batman, y del que creo que merece la pena que hable en su propio programa. Más adelante, por supuesto. Y aquí acaba este breve repaso, pero por favor, decidme, ¿habéis leído alguno de estos crossovers? Y en caso de que sí, ¿cuál es vuestro favorito? Yo ya os digo que creo que me quedaría con el de Spider-Man Batman, por los gratos recuerdos que me trae, pero también con el de Batman Grendel, un grandísimo cómic. Recordad, por favor, que podéis seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Solo tenéis que buscar el archivo de Gotham. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Lewis y esto es el archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, gotamitas.